Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a Cultura en Casa Lemaitre. Este es un espacio pensado desde la Universidad Tecnológica de Bolívar para dar voz, dar lugar a diversas manifestaciones de la cultura local. Sobre todo nos interesa mucho apoyar el arte, la cultura local. Y es así como, bueno, ya esto estaba conversado desde hace rato con Imagina Cartagena Lab. Hace rato queríamos tenerlos aquí desde el semestre pasado y se dio esta oportunidad de que nos acompañen hoy, ¿no? en este miércoles. Y para mí es muy grato tener a estas 4 personas, pues nos falta una, estas 4 personas del colectivo Imagina Cartagena Lab. Este colectivo es un laboratorio creativo que genera espacios de formación artística y de reflexión ciudadana, promoviendo narrativas alternativas en torno a la cultura, al género, la raza y la memoria urbana. Su fuerza de trabajo está en el trabajo colectivo con jóvenes y su forma de hacer ciudad desde el cuerpo, la imagen y el encuentro comunitario. Creo que si estamos aquí es porque conocemos el trabajo que ha venido haciendo este colectivo desde hace muchos años en la ciudad, cosa que agradecemos porque estamos en una ciudad que necesita de este tipo de esfuerzo, necesita de este tipo de iniciativas para poner en discusión temas relevantes de la ciudad desde una óptica, por supuesto, crítica, desde una óptica sentida, como lo hace el colectivo de Imagina Cartagena Lab. Hoy nos acompañan 4 de sus miembros, Laura Romero de la Rosa, egresada además de esta universidad, colega, Rafa Bocio, un gran fotógrafo. Yo creo que más que la palabra fotógrafo ya se queda corta. Yo creo que Rafa es un cronista visual de esta ciudad, una persona que pues tiene puesto el ojo siempre sobre lo que ocurre, sobre las dinámicas de esta ciudad, y creo que va armando un archivo que dentro de poco vamos a pedirle que venga a la fototeca a donar. Ojalá. Catalina Vela, que bueno, no es cartagenera, pero su corazón es cartagenero y yo creo que ya no la ganamos aquí en esta ciudad y creo que de aquí no se va a ir nunca, cosa que celebramos. Y Catalina también es una persona súper activa en el campo cultural local, tiene una mirada crítica todo el tiempo sobre los eventos que suceden, sobre narrativas que hay que, por supuesto, traer al debate aquí, sobre todo en estos espacios. Y Emanuel Julio, que bueno, Emanuel lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Emanuel es, yo diría que es que el trabajo que hace desde el sonido, desde la producción audiovisual y desde la producción sonora, para mí es de las cosas que son necesarias en esta ciudad también, ¿no? Encontrar y reconocer la ciudad a través de sus sonidos, creo que es parte del trabajo que ha hecho Manuel Julio, y desde el colectivo Octavo Plástico, que también fue un colectivo bien importante en esta ciudad y que marcó también como una ruta a otros artistas locales. Nos falta Kevin Ravelo, que no está con nosotros hoy, pero bueno, creo que su voz va a estar por allí seguramente, así que bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Imagina Cartagena Lab, y bueno, los dejo aquí. Cartagena es presente en disputa y cultura en resistencia. No es un adorno para políticos, ni un filtro para redes sociales. Es cuerpos, barrios, luchas y memoria viva. La Cartagena que no cabe en un Reels. Esto es Cultura sin filtro. Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a esta sesión de escucha y presentación de la nueva serie de podcast de Imagina Cartagena Lab llamada Cultura sin filtro. De verdad nos alegra mucho estar aquí y volver a tener este tipo de eventos que son abiertos al público. Hoy estamos desde la Universidad Tecnológica de Bolívar en el campus Lemaitre, exactamente Barrio Manga, y este es el auditorio Jorge Tagua. Nos acompaña en la parte técnica nuestro amigo Emanuel Julio. Primero, me presento, mi nombre es Laura Romero y aprovecho para saludar a mis compas, Cata y Rafa. Hola Laura y hola a todas y todos. Rafa, Emanuel, un agradecimiento especial a Alice Urquijo y al Laboratorio de Innovación y Cultura por invitarnos a este espacio. Es un gusto estar aquí. Y justo ahora, unas semanitas antes de que se agite la ciudad alrededor de las fiestas de la independencia, que capta toda la atención del sector cultural.
Hola, buenas tardes para todos y todas. Recuerden que estamos grabando este podcast con público. Ese público, vamos a ver unos aplausos, a ver si se escuchan. Vamos a ver. Eso. Sí, señor, para que sepan que estamos desde Manga. Muchas gracias por venir aquí, dialogar y escuchar sobre cultura. Bienvenidos y bienvenidas. Esta será una sesión de escucha, pero a la vez será un cuarto episodio del podcast Cultura sin Filtro, que como dijo Rafa se está grabando en vivo. Y la idea es llevar a ustedes una serie de reflexiones que hemos tenido a lo largo de esto que hemos conformado como Imagina Cartagena Lab, y que también desde el ecosistema cultural pues queremos que nos ayuden a pensar también cómo es la gestión cultural en Cartagena, cómo se vive desde la gestión cultural en Cartagena y qué se puede hacer en esta ciudad al respecto. Sobre eso, un pequeño paréntesis. Inicialmente han sido 3 episodios dirigidos por cada uno de nosotros y nosotras, que contaron con la edición y montaje de nuestra compañera Kevelyn Ravelo, que como mencionaba Lisette, no se encuentra aquí porque no está viviendo en Colombia en este momento, pero que ella desde la distancia siempre ha estado presente en todo lo que hacemos, así que más adelante les daremos un poco más de detalles sobre estos 3 episodios. Mientras tanto, continuemos con esta sesión que hemos preparado para hoy. Esta es una conversación que hemos decidido que sea pública, porque además nos parece que nos la debemos como ciudad. Quizás recuerden que Imagina Cartagena Lab nace como una empresa cultural en Cartagena en el año 2021, con la intención de ser un referente de que la cultura es capaz de generar capital. Sin embargo, en este camino nos encontramos con varias barreras que nos impidieron continuar con esa figura jurídica, y sobre eso vamos a hablar hoy. Como equipo multidisciplinar, tenemos fortalezas que nos han permitido organizarnos para sacar adelante varios proyectos. Cada integrante de este equipo se hizo responsable de algún área de lo que implica tener una empresa: la dirección ejecutiva, la dirección creativa, el manejo de las comunicaciones y las relaciones públicas. En agosto de 2024 tomamos la decisión de cerrar la SAS, es decir, la personería jurídica que teníamos formalmente constituida ante la Cámara de Comercio de Cartagena. El proceso burocrático de cerrar la empresa nos tomó 6 meses, rehacer actas, hacer pagos a la Cámara de Comercio, esperar el estudio interno, hacer el cierre de la DIAN, presentar la información financiera, cancelar el RUT. Esto de verdad fue muy agotador. Sí, abrir una empresa es ir a hacer el registro en la Cámara de Comercio y listo, ya tienes una empresa. Cerrarla, créanme que es algo que uno no cuenta con eso. Pero yo había estado encargada de la representación legal y la dirección ejecutiva de la empresa, y esto implica encargarme de todo el tema de la facturación electrónica, como exige la DIAN, los cobros, los pagos, los impuestos, y esto, pues esta carga administrativa realmente para una persona como yo, que en realidad soy gestora cultural y que me interesa es pues el arte y la creación, es una parte un poquito agotadora en algún momento. Además, en Colombia pasa algo, y es que las empresas culturales son pensadas como cualquier otro tipo de empresa, sin ningún tipo de trato especial, digamos, que uno pensaría que debería tener al estar siendo empresas que estamos invirtiendo para fortalecer el capital cultural. Y en todo ese camino de crear Imagina Cartagena Lab, de constituir la SAS y bueno, pasar ahora a ser un colectivo ciudadano, hemos preferido mantenernos al margen de la contratación, de la burocracia del distrito. Hemos visto también oportunidades en el sector privado y con el turismo, pero nos ha pasado algo y nos hemos dado cuenta de algo, y es que el turismo particularmente exige algo así como una estandarización del producto, cosa que cuando lo trasladas al arte y al ámbito creativo no siempre es viable. Asimismo, hemos prestado servicios a otros agentes culturales de la ciudad, como el Mercado Cultural del Caribe. Hemos participado de escenarios como el Hey Festival. En esto, una empresa de Medellín nos abrió las puertas y de verdad fue una experiencia muy interesante. Allí yo hice un taller de turbantes por 2 días seguidos más o menos y fue muy chévere. El Centro de Formación de la
Cooperación Española también ha sido importante para nuestro crecimiento. Hicimos 2 laboratorios creativos allí. E igualmente, cada persona o colectivo cultural con quienes hemos colaborado, que aquí hay varias de esas personas en el público, son de verdad muy valiosas para todo este proceso, y creo que este episodio también es un agradecimiento y un homenaje a todas ellas. Sí, comparto eso que dice Laura, sobre todo en todo caso, y si tu duda era qué pasó con Imagina Cartagena y que si se había acabado y ya no estamos trabajando juntos, pues nos permitimos informarles y aclarar que no, que aquí estamos firmes como un colectivo ciudadano. Eso nos permite también movernos de forma individual porque cada integrante tiene sus propias actividades e intereses. Tenemos nuestros emprendimientos y eso también está bien. Sin embargo, todo esto suena muy bonito, pero también hemos vivido momentos muy amargos y la verdad muy dolorosos, y fue unos episodios de ataques en redes sociales que fueron unas intimidaciones por nuestras posiciones políticas o quizás por la manera como trabajamos. Y hay que decirlo, eso quizás mermó un poco la actividad o la manera como íbamos trabajando hasta ese momento. No nos vamos a extender en este tema, pero sí nos parece valioso porque es, además del componente económico o el componente administrativo que implica la gestión cultural, también para nosotros implica posiciones políticas, y eso nos trajo costos. Incluso cerramos o dejamos de ser activos en ciertas redes sociales por eso, y decidimos actuar y trabajar de otra manera y que la incidencia se notara desde otros puntos de vista. Entonces, continuemos. Sabemos que liquidar las SAS, como bien explicaba Catalina, sobre todo la carga administrativa, pero creemos que también puede tener otras causas, y para eso nos detuvimos a hacer un análisis del entorno y vuelven las preguntas. ¿Es posible hablar en Cartagena de industrias creativas y culturales? Aquí ya estamos entrando como a esa dimensión económica. Yo me estoy volviendo a la maestría en desarrollo y cultura. Estamos como pensando siempre la dimensión económica de la cultura y cómo funciona eso un poco en la ciudad. Quise traer una definición sencilla de las industrias culturales y creativas que da la UNESCO, como para no ser tan académica pretenciosa, y dice que la UNESCO define a las industrias culturales y creativas como aquellos sectores de actividad organizada cuyo objetivo principal es la producción, reproducción, promoción, difusión y o comercialización de bienes y servicios de contenido cultural, artístico o patrimonial. Estas industrias se distinguen por su doble naturaleza, la económica y la cultural, ya que aunque generen empleos y riqueza, ojo, la cultura puede generar empleos y riquezas, también transmiten ideas, valores y sentimientos. Esta es una discusión que ya lo hemos dicho, no se queda solamente en esa parte de administrativa, manejo de las cuentas. Esto también tiene un trasfondo filosófico. Nosotros siempre estamos pensando y dialogando entre nosotras. Entonces, como aquí mi compañero Rafa es filósofo, yo le digo, mijo, usted que es filósofo, venga y filosofo un poquito al respecto. Claro, y la filosofía también es iluminar. Cuando iniciamos Imagina Cartagena entendimos que teníamos, sí, que crear o ser artistas, crear elementos y productos, pero también esos productos tenían que ir al mercado. Entonces, pero hombre, vivimos en una ciudad que está atravesada por muchas desigualdades, ¿no? Inclusive la cultural, y entonces se nos venían unas preguntas a la cabeza. Por ejemplo, ¿es posible vivir de la cultura en Cartagena? No sé, aquí veo artistas, historiadores, escritores, profes, docentes que inevitablemente también se harán esas preguntas en sus salones de clase. Otra pregunta como ¿en qué condiciones es posible que la cultura se pueda permitir un artista vivir de ella? O, por ejemplo, ¿por qué o se corrompe el arte cuando entra en contacto con el dinero? Esas son como preguntas filosóficas también, que inclusive en las escuelas de arte la gente se posiciona para crear una obra, pero es muy complicada también pensarla en el mercado. ¿Por qué? Porque los artistas de alguna manera tenemos que entregarnos a esa obra, ¿no? Producir esa obra ya es un esfuerzo, es trabajo, ¿no? Entonces, eso es un gran problema en la ciudad también, en la medida en que no tiene las condiciones todavía para crear una cosa que se llama industria cultural. Entonces,
llevar la obra de arte al mercado. Y aquí diría, la obra lleva consigo una carga simbólica tan fuerte que al entrar en el mercado se siente como si estuviera degradándose. O sea, hablar así parece que fuera como, estamos hablando de arte y de mercado y de demanda sí, pero es que estamos hablando desde que los artistas y las artistas puedan vivir de su trabajo, que es la pregunta que se está haciendo Rafa y que también empezó a plantear Laura, ¿no? ¿Podemos vivir de la cultura? Nosotros que somos las personas que nos dedicamos a estos oficios, ¿podemos vivir de nuestra profesión? Y para hablar de la gestión cultural, hemos tenido ya en nuestro podcast algunas oportunidades para hacerlo. Hace algunos años me invitaron dentro de la programación del Circuito de Arte de Cartagena a la Cámara de Comercio y allí pude compartir una charla, una conversación que está en nuestro podcast por si les interesa revisarla en nuestros episodios anteriores. Y también un episodio que hizo Podcaribe, que es un podcast que se produce desde Barranquilla, que también tiene unas inquietudes similares a las nuestras. En algún momento me invitaron a hablar sobre la oferta cultural. Allí se definió que la oferta cultural es la presencia en el territorio de las posibilidades de acceso a los bienes y servicios culturales. Pero ¿cómo se construye en el ámbito cultural esa relación de mercado, de la oferta y la demanda? ¿Cómo se construye la demanda de los bienes y servicios culturales y cómo se construye esa demanda en una ciudad como Cartagena? Aquí entonces necesariamente tenemos que hablar de la formación de públicos, porque tenemos que construir, hablamos de el gusto o el hábito de consumo cultural, pero el gusto, y eso lo hemos aprendido gracias a también algunas de las teorías feministas, el gusto es una construcción. El gusto no es algo que nos viene dado de alguna parte, es algo que se construye a través de las prácticas sociales. Entonces, si tenemos una población que tiene acceso a la infraestructura y a la vida cultural, se va a construir no solamente el gusto, sino el criterio que va a ser el que va a permitir además que las personas exijan, ya no solamente en términos de cantidad de la oferta, sino de la calidad de esa oferta cultural. Desde el diseño de la oferta, muchos de los que están aquí, que son artistas, diseñadores, creadoras, están pensando, porque obviamente su producto tiene que salir al mercado y tiene que producirse ese intercambio monetario del que al final es el que vamos a poder vivir, ¿no? Desde el diseño de los productos ya se está pensando cuál es el mercado al que vamos a dirigir esa oferta. Entonces, es importante que en esta ciudad se trabaje mucho más en la formación de público y se entienda que el trabajo que nosotros, los artistas y las artistas hacemos, pues es una profesión, es un oficio y debe ser remunerado de una manera justa en relación a la inversión que hacemos de tiempo, de recursos y de imaginación. Por eso Imagina Cartagena tiene ese nombre también, en la producción de lo que hacemos. Para hablar de esto, quisiera traer a la conversación a Rogelio Franco, que es el director de Sambo Teatro, un grupo de teatro que está funcionando en la ciudad desde el año 94. Escuchemos a Rogelio. La ciudad no tiene cultura de pago, no tiene cultura teatral, a pesar de que hemos estado años formando para que haya un poco de público para el teatro. Ya. Porque Cartagena tiene una cosa que tiene que ver con las élites y con el clasismo. Si le traes una zarzuela, se llena. Porque ellos todavía se creen de sangre azul. Las élites todavía tienen ese problema. Pero si vas a presentar un grupo cartagenero, no van. En estos momentos hay 6 salas de teatro. ¿Ya? Son la sala de teatro Taller Atahualpa, que es en un barrio popular, que es Fredonia. Está la sala de teatro Ruleli, que es en el sector central de La Herrera. Increíble, La Herrera tiene 2 salas de teatro. Está el patiecito cultural, que tiene más de 10 años ya. Está la sala de teatrino de Kisi Ramírez. Y está esta sala de Regular el Ovejo. Y bueno, la segunda sala que recibió apoyo de la ley del espectáculo público, que es el Salón Recital Alberto Borja, que queda en el tercer piso, donde quedan las salas de cine del centro comercial La Cerrezuela, la Plazuela, perdón. Y continuando con ese análisis que hacías, Cata, sobre
los espacios que hay en la ciudad, desde la gestión cultural, qué espacios hay disponibles para promover la participación en la vida cultural en Cartagena. Ya escuchábamos a Rogelio hablándonos de 6 salas en la ciudad para ver teatro, que además son salas descentralizadas, porque todos los lugares que mencionó están por fuera del centro amurallado, excepto la sala de la Reculada del Ovejo. Pero entonces, ¿qué pasa con esos espacios que son administrados por el distrito? ¿Será que tienen programación permanente para las artes? Porque esas otras salas de las que hablaba Rogelio, pues no son administradas por el distrito, vale la pena aclarar. Nos parece que un espacio insignia para la ciudad es el Teatro Adolfo Mejía, al que le hemos dedicado un episodio completo en esta serie de podcast. Cata hizo una investigación bastante exhaustiva, somos testigos de ello, y muchos detalles se quedaron por fuera, pero uno de esos detalles es cómo se gestiona el Teatro Adolfo Mejía, y tú nos tienes mucha más información al respecto. Sí, quisiera retomar lo que decía Rogelio y tú estás diciendo, son salas descentralizadas. En esa conversación que tuve con Rogelio, él mismo decía, y eso lo van a escuchar en el podcast, a nosotros al final ya el Teatro Adolfo Mejía no nos interesa. Nosotros queremos hacer teatro es en nuestras salas, porque en el teatro ya no se hace teatro. Claro, yo ahí le dije como, no, espérate un momento, porque igual el teatro, es decir, sí está muy bien tener esta actividad en la periferia, digamos, de la ciudad, pero tenemos que seguir insistiendo en esa defensa del teatro como un escenario cultural. Estuve enviando pues unos derechos de petición al Instituto de Patrimonio y Cultura, quien tiene la información oficial sobre esto que me está preguntando Laura, y lo que me enviaron, me informaron, y lo quiero compartir ahora con todas y todos ustedes, es que el teatro recibió en el año 2024 por concepto de alquiler la cifra de 964.931.997 pesos, es decir, casi 1.000 millones de pesos por concepto de alquiler. Estos recursos son de destinación específica. Esto quiere decir que solamente están destinados a la remuneración del personal, a los servicios técnicos y dicen también al funcionamiento del teatro y su mantenimiento. Pero sin embargo, en el mismo derecho de petición, cuando les preguntaba sobre cuál es el presupuesto que tienen destinado para la inversión en la programación, me decían que el teatro no cuenta con autonomía presupuestal propia y no maneja presupuesto para la programación del año 2025. Es decir, el modelo de gestión que tiene el teatro no permite que todo lo que recauda por esta vía de alquiler, que es obviamente la cuenta más grande que tiene el teatro, se destine a la actividad que tiene por la naturaleza, que es programar presentaciones de artes escénicas en el teatro. Y también un dato que quería yo saber era cuál es el costo del alquiler del teatro, ¿no? Porque todo esto surgió en una discusión sobre el tema del alquiler para las bodas, ¿no? Específicamente, todas aquí sabemos que el teatro Adolfo Mejía se destina a este uso. Pues lo que me contestaron es que el costo de alquiler por un día del teatro para un privado es de 51.426.000 pesos. Y para los gestores culturales locales, el costo de alquiler de la sala es de 5.694.000 pesos. Es lo que nosotros, los artistas, los gestores locales, tendríamos que pagarle al teatro para poder presentar allí un espectáculo. También les hice algunas preguntas sobre el diagnóstico arquitectónico y patrimonial del teatro, y me parece importante decir que el IPCC, en ese documento que me envió, reconoce los signos y de desgaste natural de los materiales, de los muros de carga y de las columnas y cubiertas que requieren procesos de consolidación estructural. También en ese mismo documento señalan que las instalaciones técnicas están desactualizadas y no cumplen con los estándares de seguridad. Llegó mi mamá. Los estándares de seguridad ni eficiencia. Y esto es importante, lo de la seguridad, porque eso quiere decir que ese espacio no está dando las garantías de seguridad para ser utilizado por las personas, pero también por el peligro que implica algún tipo de accidente que hubiera ir ahí. Y no es algo tan loco pensar que hace unas semanas se incendió la mezquita de Córdoba en España, 2 de las capillas de la mezquita, y también recordemos el incendio de la Catedral de Notre Dame en París. O sea, una cosa de esas podría llegar a pasar en Cartagena si no se hace la inversión en el mejoramiento, el mantenimiento
en el edificio del teatro. Y en ese mismo sentido, a mí me parece importante mencionar, y perdonen que pareciera que me estoy saliendo del tema, pero, y ahorita que empiezan los BRE, pareciera que, más que todo desde la gestión cultural distrital, pareciera que las actividades, los recursos, la producción mediática, todo se concentrara hacia las fiestas de independencia, que a nosotras y a nosotros no nos parece que eso esté mal, obviamente no, porque sí es un evento conmemorativo muy importante de la ciudad, pero por fuera de eso, ¿qué pasa? Claro, y ahí podríamos pensar también en la academia. ¿Qué pasa con las universidades? Las universidades están pensando la cultura y creo que también habría que darle un agradecimiento a la Universidad Tecnológica por tener este espacio, por tener esta casa Lemaitre pensada para eso, para el diálogo. Inclusive, si nos vamos más allá, egresada de una maestría de desarrollo y cultura, o cultura y desarrollo, ¿no es cultura? Ya no existe, pero sí. No, pero igual, de todas formas es importante. Estuvo y hay unos procesos ahí súper importantes que produjo eso. Entonces, ese agradecimiento también por invitarnos aquí, así que muy bacano. Además de eso, lo que pasa es que a mí el turismo siempre me genera muchas contradicciones, porque ese es otro punto que me parece importante y es cuál es la incidencia del turismo sobre el ecosistema cultural y su agenda. Ya había dicho al principio que nos venden el espejismo de este turismo como motor de desarrollo, que es otra expresión ya cliché, que hasta el presidente la dice, que yo quisiera que por favor desapareciera, mientras que en Cartagena no es un sector económicamente representativo que si buscamos los datos se puede demostrar que promueve un empleo informal y en esa lógica funciona gran parte de la relación que tiene el sector cultural de la ciudad con el turismo y sus operadores. El turismo se nutre en su gran mayoría de los activos y de los valores culturales que tiene la ciudad, y lo podemos demostrar en la práctica, pero luego cuando en esa relación económica vamos a ver los resultados, no hay una retribución equitativa al trabajo de los gestores, de los creadores y artistas de la ciudad. Entonces, por eso es que siempre me parece importante dejar este punto crítico sin satanizar, obviamente, la importancia que sin duda tiene este sector económico en la ciudad, porque no lo vamos a negar. En esta mesa, todas y todos también nos hemos beneficiado económicamente de eso y hemos propuesto a la ciudad alternativas turísticas que contrarresten también ese turismo que es depredador, que es extractivista, que es gentrificador, que además es racista y clasista, y que tristemente también promueve prácticas que vulneran particularmente la dignidad de niñas, niños y mujeres en esta ciudad tan cargada de violencia y de exclusión y segregación. La ciudad está en disputa, ¿no? Y el espacio público también hace parte de eso. Hay una disputa entre el uso del espacio público, que es el espacio del encuentro, que es el lugar donde más posible es la democracia y donde no hay barreras o no debería haber barreras sociales o de ningún otro tipo, políticas o de género, que impidan que nos encontremos en la calle, en el espacio público, en la plaza. Pero ese espacio también está en disputa frente a la explotación comercial. Y hay una relación, obviamente, del turismo con las bodas. Las bodas, al final, es un segmento que lo que hace es atraer, ser la ciudad destino de este turismo del amor y del romance, para poner la ciudad como un escenario para eso. Ese negocio también se ha convertido, por una parte, en un foco, y de esto no se habla mucho en Cartagena, porque precisamente se ha convertido en un segmento muy poderoso que tiene incluso cierto lobby, digamos, para poder imponer cierto tipo de agendas, y es una cosa de la que todos aquí sabemos, además, que también genera empleos para muchas personas del sector cultural. Muchas de las personas que están aquí también han trabajado en ese sector, es decir, es un dinamizador de alguna manera de economía, pero no por eso vamos a dejar de ver cuáles son las tensiones que esto puede generar. Hablé con Ricardo Sierra, que está aquí presente. Salude, señor Ricardo, alce la mano.
Ricardo hoy nos está acompañando, yo lo quise invitar porque él está dentro de las personas con las que yo hablé para la creación de mi episodio. Ricardo es una persona que lleva 35 años trabajando en la Plaza de la Merced. Ricardo vende arepas asadas, que son muy ricas, a propósito, vayan a probarlas cada vez que estén por ahí cerca, y a muy buen precio además. Y Ricardo, desde ese lugar en el que ha estado, diríamos privilegiado, ha podido ver todas las transformaciones que ha tenido el centro histórico. El vaciado del centro, cuando uno piensa, por ejemplo, en la salida de las universidades, de los estudiantes de la ciudad, universidades y colegios, porque pues antiguamente en el centro estaban ubicadas la mayoría de estos espacios educativos y esto se ha ido desplazando a otros sectores. Eso, por ejemplo, Ricardo lo señalaba, de que es los estudiantes, los jóvenes que transitaban por la ciudad, por el centro histórico de la ciudad, pues ya no están. Y también pues ha sido testigo de cómo ese espacio del teatro y de la plaza se ha transformado. Me habló de la restauración, bueno, en fin, todo eso lo van a poder ver o escuchar en el podcast. No más spoiler. De acuerdo, pero hay una parte que sí nos va a contar ahora Ricardo. Matrimonio. Hacen teatro y hacen y música del Caribe en la casa. ¿Qué hacen más, matrimonios o teatro? Matrimonio. Más matrimonio que teatro. Y cuando hay esos matrimonios que cierran acá la plaza y eso. Me quedo aquí, me dejan. ¿Sí? Me dejan. Porque yo he visto que a veces cierran hasta... Cierran hasta allá, pero yo he tenido problemas con ellos porque ahí me tienen que dar. Y no se para bola, no para bola. Lo que pasa es que tengo que ir, yo con el permiso, yo muestro mi permiso y ellos tienen que respetar mi área de trabajo ya. ¿Ellos quieren? Es la que hacen los eventos, los matrimonios. La primera que no quiere dar ¿cómo es que? Maricueto. Esa es la primera que no quiere dar nada. El turismo de bodas y de eventos, como decía antes, demanda servicios de artistas escénicos, plásticos y visuales y también la rumba, la noche, los bares, el entretenimiento. Pero la producción artística de una ciudad como Cartagena pues no puede quedarse solamente en estar allí para la alegría, el festejo y el jolgorio, sino que esas manifestaciones artísticas y culturales también sirven para la construcción de memoria, para el encuentro y la reflexión colectiva y para el desarrollo del pensamiento crítico a través de los lenguajes del arte. Eso representa también un elemento adicional que desarrolla Laura en su episodio y es el tipo de condiciones de trabajo con las que particularmente las mujeres artistas se encuentran en los espacios donde pueden desarrollar su actividad, el ámbito de la noche, las fiestas y el entretenimiento. Entonces, gente bonita que está hoy aquí en el Auditorio Jorge Tagua de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en su sede de Manga, queremos contarles que Cultura Sin Filtro es la nueva serie de podcast que ha diseñado Imagina Cartagena Lab, donde exploramos el sector cultural de la ciudad porque esa es la Cartagena que no cabe en un Reels de Instagram. Hemos decidido analizar la imagen, la representación cultural, el papel de la mujer en el ecosistema cultural y desentrañamos la historia del Teatro Adolfo Mejía, un espacio sin duda clave para la cultura local. Así que queremos que nos acompañen a seguir y a escuchar esta investigación. Súper, mi episodio se llama Basurto es mi vida, es una fotografía que tomé hace 5 años en plena pandemia y en este episodio nos vamos a adentrar al mercado de Basurto, ese corazón popular de Cartagena, a partir de esa fotografía que tomé a una familia de vendedores de carbón. Pero ese episodio es una conversación coral con 3 invitados, en ese caso el profesor Alfaro, el profesor Adolfo Baltar y también a Joel Samper. Aquí están 2 de esos invitados, están aquí presentes. No se escondan. Gracias por venir, gracias por escuchar esto. Y bueno, allí hablamos de Basurto, de las resistencias, de la informalidad, hablamos de la negritud y sobre todo hablamos de eso que hablamos como cultura popular, ¿no? Hablamos hoy mucho de cultura y poco de cultura popular, pero bueno, eso tendrán que darle play al podcast y entender bien qué es todo lo que vinimos a vivir hoy. Pero ya saben, Basurto es mi vida. Compa, está que yo estoy espasmado.
Pero marica, si han pasado 2 años y esas personas no han recibido nada de nadie, ni del Estado. Entonces yo sí fíjate, yo he visibilizado eso, pero ¿eso para qué sirvió? Ya. Y bueno, y eso me está ayudando a mí, esa imagen me está ayudando a mí a poner mi nombre en un lugar, o sea, en cierta medida, esa crisis, esa dificultad, pero aún así si yo no la cuento, y esa es la otra que yo digo, bueno, el trabajo fotográfico de Rafa Bosio es grande, importante, ha construido una narrativa de ciudad, de la desigualdad, de todo ese cuento, pero aún así no va a pasar nada. Eso que ustedes acaban de escuchar se grabó en el mercado de Basurto, en Cartagena, el 2 de diciembre de 2022. 2 años después, volví a visitar a las señoras vendedoras de carbón para mostrarles la fotografía que les tomé en plena pandemia por COVID-19. Este es un nuevo episodio de Imagina Cartagena Lab y de la serie Cultura sin filtro, y quiero que escuchen lo que sucedió. Aquí hay un poco de gente aquí en esta foto esta. Aquí estoy yo, está la negra, está Sara, está Illa. No, aquí todo el mundo tiene tapabocas. Aquí es la pandemia en este tiempo aquí. Ahora ya la pandemia se fue, gracias a Dios. Ahí está el cuñado mío, atentado enfrente, está la prima mía y la otra están paradas con tu bolsa de carbón y yo que estaba llenando carbón ahí fumándome un cigarrillo. Estaba la enfermedad que está por ahí. Esta experiencia me marcó y al mismo tiempo me dejó con un deseo profundo, seguir pensando la ciudad desde la imagen. Representar a Cartagena ahora me parece más urgente. Wow. Mi episodio, yo decidí seguir explorando un tema que llevo rato trabajando. Yo creo que a este paso voy a terminar haciendo un documental. Y sigo pensando la dimensión económica de la cultura. Seguramente esa sí hubiera sido una buena tesis de esa maestría de desarrollo de cultura. Yo, para este episodio, hablé con 3 mujeres dedicadas a 3 disciplinas diferentes. Ellas son mujeres artistas y creadoras cartageneras y yo quise que a través de su experiencia me contaran cómo es su rol dentro del entorno laboral en el ecosistema cultural de la ciudad. Primeramente, pues soy una autora palenquera de la diáspora. A donde quiera que voy, Lau, llevo mi diáspora palenquera. Quiero que la gente sepa de que hay una palenquera aquí porque me parece importante visibilizar los territorios. Bueno, yo soy Rosmery Armenteros Herrera, soy escritora, ingeniera electrónica, pero como dijo Lau, preferiblemente escritora. Soy escritora independiente. Hago parte de los estudios afro-latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Soy consejera distrital de literatura en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y actualmente soy columnista del diario El Universal. Mi nombre es Karen Gaviria Moreno. Pues a mí me gusta mi nombre completo y también pienso como que es importante mencionar siempre a la mamá, ¿no? Soy artista escénica de formación, maestra en artes escénicas, pero desde que empecé a estudiar, pues bueno, yo soy muy curiosa, así que he, digamos, como transitado por diferentes contextos artísticos. En ese sentido también he tenido mucha experiencia en producción de eventos en vivo, principalmente culturales y artísticos. Realmente nunca he hecho nada que no tenga que ver con el arte y la cultura. Yo soy Daniela González, soy cantante de la ciudad de Cartagena. Tengo un grupo de jazz fusión, se llama Lake Avenue, y básicamente lo que nos gusta es hacer fusiones de música de nosotros, música del Caribe, con ritmos internacionales, con herramientas del jazz, con otros ritmos pues de nosotros autóctonos. Actualmente me dedico a enseñar música, dirijo también un coro, ensamble vocal Chambacú, y a trabajar con mi grupo Lake Avenue en restaurantes, en bares, en eventos. En este episodio tuve el privilegio de conversar con 3 mujeres muy poderosas que acaban de escuchar. Quise que fueran ellas mismas quienes se presenten porque, primero,
para que reconozcan sus voces y segundo, para mostrarles lo multifacética que significa ser gestora cultural en Cartagena, un rol que se sostiene tanto en el talento como muchas otras veces en la necesidad. El episodio que yo trabajé fue sobre el Teatro Adolfo Mejía, como ya lo hemos dicho antes, y es porque yo estoy obsesionada con el teatro, lo tengo que reconocer, pero porque lo amo. Es decir, yo realmente ese espacio de la ciudad lo amo profundamente. He tenido la oportunidad de trabajar allí como artista escénica, como productora, lo conozco, los camerinos, los recovecos, el foso, todo, y me parece que es un lugar absolutamente maravilloso. Creo que además es el teatro más bello de todo el Caribe colombiano, y pienso que pues uno solamente conoce, o uno solo ama lo que conoce y solo cuida lo que ama. Y yo quise contar esta historia del teatro. Obviamente no cuento toda la historia del teatro porque sería aunque, bueno, otra serie. El de episodio mío está un poco largo y ahí pues tengan un poquito de paciencia porque es que contar esa historia y comprimirla no es tan fácil. Pero yo cuento la historia realmente a partir del año que Ricardo llega a la Plaza de la Merced, que es desde 1990. Entonces, pues eso es lo que yo quiero, que la gente se enamore del teatro y lo cuide y lo reclame como un escenario cultural, que es lo que debe ser. El 13 de noviembre de 1911 fue inaugurado en Cartagena el Teatro Municipal, una obra del artista Luis Felipe Jaspe, quien fue contratado para levantar un teatro sobre las ruinas de la antigua iglesia de la Merced, una construcción de 1625. Es decir, los muros que sostienen el Teatro Adolfo Mejía tienen 400 años. En 1933, cuando la ciudad cumplió 150 años de haber sido fundada, y para hacer un homenaje al fundador de la ciudad, se le llamó Teatro Heredia. La misma ciudad que celebra su independencia de la corona española, le rinde honores al conquistador que la sometió. Durante estos años, el teatro estuvo activo de forma intermitente. No recibió el mantenimiento requerido y poco a poco se fue deteriorando. Además, había riesgos de una falla eléctrica que pudiera provocar un incendio en un edificio que en su interior estaba hecho casi en la totalidad de madera. Finalmente, a principios de la década del 70, fue cerrado definitivamente y solo volvió a abrir sus puertas el 31 de julio de 1998, después de 12 años de una obra de restauración que dirigió el arquitecto Alberto Zamudio y que es una de las historias más fascinantes del siglo XX en Cartagena. Este podcast lo estamos grabando en agosto de 2025. Ya está cayendo la tarde, se oculta el sol y hasta ahora hay una brisa deliciosa aquí en la Plaza de la Merced. Hay varias personas haciéndose fotos, una quinceañera, una pareja. Hace un momento entré al teatro y pude asomarme a la platea y algunos de los palcos. Según me dijo un vigilante muy amable que me recibió, el teatro está en obras, está cerrado al público y esperan abrirlo pronto. No, que yo soy uno de los, puedo decir que sí me enamoré del teatro cuando tú te escuchaba hablar y los libros que compraste y todo lo que nos hablabas del teatro. Todo el tiempo acá está hablando del teatro y que yo no, tienes que hacer podcast del teatro entonces. Y no, fue muy interesante las imágenes que nos mostraste también, el tema de cómo estoy trabajando con el Museo de Arte Moderno. Enrique Grau está en todas partes, ahora lo veo en todas partes y cuando vi esas imágenes de Grau pintando esa parte superior del teatro que yo pensé, cuando veo la imagen, veo que él tiene como un cuello ortopédico, pero yo pensé que era que se había accidentado y que aún así fue, después tú nos dijiste que no, que él necesitaba ese aparato para poder pintar. Entonces yo dije, wow, o sea, eran más sorpresas. La historia es muy poderosa y yo dije, no, aquí, así como Laura que va a hacer un documental de esta, te toca también. Sí, esta parte que está contando, que está diciendo Rafa, la cuenta en el podcast Zuli García, que es una de las 15 personas egresadas de la Escuela Taller de Cartagena, que en ese año, en el 97 y 98, participaron en la restauración del teatro.
Entonces no les voy a contar la historia ahora porque la van a escuchar en el episodio. No, es que Cata se emociona y empieza a dar muchos spoilers, pero no, la idea es que escuchen, ya está disponible la serie de podcast en Spotify. Ya saben que nos encuentran como Imagina Cartagena Lab y la serie es Cultura Sin Filtro. Antes de darle espacio al público, por supuesto, para que participe de esta sesión de escucha y grabación de este episodio de nuestro podcast, yo quisiera también dejarles una pregunta que nos hizo Cata precisamente sobre el tema del teatro y es, ¿ustedes recuerdan la primera vez que fueron al teatro Adolfo Mejía? Yo sí me acuerdo, mi papá me llevó a un concierto de cantadoras de bullerengue y fue la primera vez que escuché en vivo a cantadoras de bullerengue y justamente me estaba acordando de eso ahora, así que les dejo la pregunta para que lo piensen. No nos despidamos todavía, vamos a abrir el espacio, no sé, a 2, yo creo que hasta 3 personas, porque fíjate tú que nos fue bien con el tiempo. Entonces, el público que está aquí, maravilloso, que nos ha escuchado, qué rico que es escuchar, ¿no? No, y lo bueno de esto es que le vamos a dar espacio a la gente de que, además de que si no quieren hacer una pregunta, pueden hacer un comentario. Aquí son válidos los comentarios. Los artistas que quieran responder la pregunta si se puede vivir del arte en Cartagena, bienvenidos. El micrófono está allí. Si ya resolvieron la pregunta, mejor. Aquí como estamos grabando todo eso, también pues les pedimos que se acerquen al micrófono para que también quede registrada su participación en este 4º episodio de Cultura Sin Filtro. O antes que te vayas, déjanos aquí tu apreciación. ¿Qué te pareció este podcast aquí grabado en vivo? Obvio, preséntate y todo. Acércate porfa al micrófono. Bueno, está un poquito pequeño, pero mi nombre es Rodrigo Alfaro, soy un enamorado de la ciudad, ¿verdad, Lice? Sí, puedo decir eso. Y primero que todo quiero felicitarlo por esto que están haciendo, ¿verdad? La ciudad necesita establecer pensamiento crítico para todos los procesos, no solamente el cultural, el político, el de género. Necesitamos estos espacios de conversación. A Jesús le decía que esto debería estar atiborrado de gente. Gente como nosotros que viene haciendo muchas cosas y que necesita retroalimentarse de lo que, como decimos nosotros en béisbol, van picando adelante, porque creo que su colectivo es un gran ejemplo para la ciudad. Voy a hacer una pregunta de cuándo fue la primera vez que fui al Teatro Adolfo Mejía. Yo estudiaba en la calle contigua, en la calle del Cuartel, en el Colegio Panamericano, hice el bachillerato, o parte del bachillerato. Y regularmente nos llevaban a cosas ahí, a presentaciones y no sé qué, teníamos una interacción bastante cercana. Yo creo que esa es una de las razones que me hizo enamorar después a estudiar bienes de interés cultural y estas cosas. Y como lo decía Catalina, es que los que estudiamos en el centro tuvimos mucho más cercanía, con sitios de memoria, espacios de cultura y por supuesto edificios que hoy se llaman bienes de interés cultural. Entonces nada, creo que esa fue mi primera cercanía con el teatro. Súper. Muchas gracias al profesor Alfaro por llegar al espacio, escucharnos y darnos esa apreciación tan chévere. El hombre de Antrópicos. ¿Quién más se acerca al micrófono? Claro, aquí bienvenido. El micrófono está abierto para todos y todas, todes, todis. Te presentas, por favor. Mi nombre es Gerson Gaviria, comunicador social, fotógrafo de aquí de la ciudad. Comparto el comentario que dice profe Rodrigo, enamorado de Cartagena. Y precisamente en eso iba a hablar, y lo hablo específicamente como un joven, digamos, como representante de la nueva generación, y es lo difícil a veces que es que los jóvenes se apropien tanto de la ciudad al punto de decir que están enamorados de la ciudad. Y el enamoramiento no es solamente el llegar a la bahía, tomar una foto del atardecer y subirla a Instagram, sino desde nuestras profesiones aportarle a la ciudad. O sea, yo creo que nosotros desde nuestros oficios tenemos esa responsabilidad de, o sea, obviamente sí, vivir de nuestra profesión, para subsistir, pero también tiene que haber siempre una razón social, desde lo que sea que hagamos, aportarle a la sociedad. Y bueno, el espacio de Imagina Cartagena, que ya en varias cosas he hecho con ustedes, el laboratorio, y hemos trabajado en otros proyectos y hemos colaborado en otras cosas. Felicitaciones por, digamos, reinventarse y hacer un nuevo proyecto, ya no de pronto como inicialmente lo tenían pensado, que todo este tema de las SAS y demás.
pero siempre es importante estos espacios de reflexión. ¿Cuándo fue mi primera vez en el teatro? Yo recuerdo, yo no sé si todavía lo hacen, porque yo la verdad ya no escucho que hagan eso. Secretaría de Educación hacía una vaina que se llamaba Leer el Caribe, en donde cada año todas las instituciones educativas oficiales escogían como a un lector, a un autor, y en el colegio hacían como planes lectores para leer a ese autor, y después se hacían 2 jornadas, una como en abril, mayo, y la otra como en octubre. La apertura y la clausura. En la apertura, que ahí siempre llegaban como al autor, lo presentaban y como que este es el autor de este año que vamos a leer. Y después en la clausura, todos los colegios llevaban alguna presentación, una obra de teatro, versear poemas, leer algún fragmento de lectura. Y bueno, esa fue mi primera vez que los cupos eran limitados, lastimosamente no llevaban a toda la institución, llevaban unos cuantos de cada institución, y yo en ese momento tuve la fortuna de que desde que llegué al colegio departamental, que es donde soy egresado, siempre me escogieron como desde el 2017, 2018, cuando estaba en el colegio. Y a mí lo que más me sorprendió fue que desde afuera se ve pequeño, pero cuando uno entra es una cosa inmensa. Eso a mí me sorprendió, me pareció muy, muy impresionante al punto de yo decir, esta vaina es tan grande que parecía como si uno se le fuera a caer encima. Me acuerdo yo que pensaba yo eso. Ese fue mi primer contacto con el teatro, mis primeros contactos con toda esta industria cultural de la ciudad. Y no sé, pero desde ese momento que por primera vez yo entré al teatro, algo como que me prendió la chispa de estas cosas me gustan. Y bueno, hoy aquí, ya casi a punto de graduarme, sigo y quiero seguir aportando a la ciudad desde la cultura y específicamente desde mi profesión. Súper. Gerson aquí tira una palabra bien interesante que es apropiarse de la ciudad. Y entonces uno dice como, ¿pero qué? ¿Apropiarse que me voy a llevar un pedazo del muelle de los Pegasos para mi casa? Pues obviamente no. Y yo creo que la metáfora más interesante de esa apropiación es la fotografía. Hacer imágenes es apropiarse de eso que está ahí físico, de eso que se está moviendo, ¿no? Es llevarse un pedazo de eso a nuestro computador, imprimirlo y ponerlo en nuestra pared de nuestra casa. E inclusive de eventos y situaciones que sabemos que van a desaparecer, como las fiestas, que me encanta fotografiarlas, o unos chicos que se disfrazan y yo sé que el año que viene ya de pronto pasan de salón y ya no van a poder, ya no tienen ese mismo disfraz. Entonces el tiempo es súper clave para apropiarse. Y lo otro que me pareció interesante que dijo Gerson, no lo voy a decir porque se me acaba de olvidar. Yo sí quiero decir algo. Yo fui maestra de ceremonia de una de esas versiones de Leer el Caribe, sí, en el Teatro Adolfo Mejía. Bueno, creo que hemos llegado al final de esta... Gracias, Gerson. Hemos llegado al final de esta sesión de escucha y de grabación en vivo de lo que sería un 4º episodio de la serie Cultura sin Filtro del podcast de Imagina Cartagena Lab. Recuerden que estuvieron con ustedes Laura Romero, Rafael Bocio, Catalina Vela. En la parte técnica, Emanuel Julio, nuestro querido amigo que siempre nos acompaña en este tipo de actividades desde el otro lado del mundo, nuestra querida productora de audio, Kevelin Ravelo. Síganos en redes sociales como Imagina Cartagena Lab. Recuerden que la serie ya está disponible en Spotify y bueno, déjenos por allá también su like, su compartir, sus comentarios. Canoa Producciones en la parte técnica, así que bueno, muchísimas gracias a la Universidad Tecnológica de Bolívar por abrirnos las puertas. Un abrazo, chao. Gracias por venir, los queremos mucho.